¿verdad? Tema busca entonces acercarnos para mirar cuál es la situación actual y presentar también cuáles son los impactos en términos económicos de estas situaciones que vamos a resumir brevemente ya mismo. Luego vamos, desde abordar ese impacto económico, vamos a mirar algunas alternativas, porque sabemos que los trabajos de las organizaciones feministas, de las organizaciones que prestan servicio a las mujeres, incluso anteceden a muchas de las políticas y hay una necesidad inminente de estos servicios. Entonces no podemos quedarnos de brazos cruzados y tenemos que mirar cuáles son posibles alternativas y para eso pues vamos a mirar desde otras lógicas aspectos económicos y ahí vamos a tener ¿verdad? La economía social y solidaria y la filantropía también feminista. Así es que para eso tenemos un panel espectacular que voy a presentarles. Voy a comenzar con presentar algunos datos de estas mujeres maravillosas, conocedoras, comprometidas con sus quehaceres profesionales, pero también comprometidas con el país, solidarias, que sin pensarlo dos veces dijeron, cuenta conmigo, yo voy para allá. Así es que, en primer lugar, voy a presentarle, le voy a pedir a Alba que pase acá, a la doctora Alba Brugueras Fabre, quien posee un bachillerato y una maestría en economía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, un PhD en investigación sobre idiomas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y se encuentra culminando un segundo doctorado en negocios internacionales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Es catedrática auxiliar de la Escuela de Negocios de la Universidad del Sagrado Corazón, donde dicta cursos a nivel subgraduado y graduado en economía, desarrollo económico, estadística, desarrollo sostenible, entre otros cursos. Participó de una publicación colectiva recientemente que se llama Economía, Post-Desastre y Desarrollo, Voces de las Mujeres Economistas de Puerto Rico para el Consejo Latinoamericano de Claxo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Claxo. Ha ejercido por cerca de 22 años como economista y consultora en asuntos económicos y estudios de mercado. Es presidenta actualmente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico por tercera ocasión y tesorera de la Junta de Directores de la Sociedad para la Asistencia Legal de Puerto Rico. La doctora Brugueras Fabre nos hablará sobre el impacto económico de las políticas en las organizaciones. Bienvenida y agradecida por su generosidad. También nos acompaña la doctora Grisel Reyes Núñez, quien es catedrática asociada del Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Posee un bachillerato en trabajo social, una maestría en psicología social comunitaria y un doctorado en psicología de la Universidad de Puerto Rico. Y sociología, además tiene estudios doctorales en psicología y sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Su trabajo académico e investigativo explora la relación entre la subjetividad y economía, así como el asociativismo, la autogestión y el desarrollo de la economía social y solidaria en América Latina y el Caribe. Fue directora del Instituto de Cooperativismo por más de 5 años y actualmente coordina una cartografía y perfil sociodemográfico de la economía social y solidaria en Puerto Rico. La doctora Reyes Núñez nos compartirá alternativas desde esa economía social y solidaria, formas distintas de ser y de hacer para el bienestar colectivo. Además, contamos con la colaboración de la compañera Verónica Colón Rosario, a quien también invito a que pase acá, quien aboga por la justicia racial, de género, el anticolonialismo y los derechos humanos. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva de la Fundación de Mujeres de Puerto Rico. Comenzó su carrera en la industria de la salud en el Instituto Nacional de Salud, después de obtener una licenciatura en psicología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Posteriormente obtuvo una maestría en estudios latinoamericanos y democracia en la Escuela de Servicio Exterior Edmund Walsh de la Universidad de Georgetown. Formó parte del programa latinoamericano del Centro Internacional Wilson para Académicos
En 2016 se incorporó a la Fundación Nacional de Ciencias como científica social y en el 2008, luego del huracán María, regresó a Puerto Rico para poner sus saberes y experiencias a la disposición de nuestro país. Comenzó como gerente de programas en Grupo Guayacán. Posteriormente estableció su propia compañía, Holberton Puerto Rico, una escuela de desarrollo de software, donde se desempeñó como directora durante un año. Es integrante actualmente de la Junta Directora de Women's Funding Network, una comunidad global de financiadores filantrópicos, y de True Self Foundation, una organización sin fines de lucro en Puerto Rico. También es integrante de los comités asesores de Haitian Women's Collective y Mentes Puertorriqueñas en Acción. Es fellow de SOAR Women and Girls en el y de líderes Hispanic Initiative. Estas oportunidades le permiten colaborar con otras lideresas visionarias comprometidas con transformar los sistemas y las estructuras que afectan la vida de mujeres y niñas alrededor del mundo. Desde San Lorenzo, madre de dos hijas, coleccionista de plantas y con mucho entusiasmo compartirá opciones desde sus experiencias con la filantropía feminista en nuestro país. Así que si se fijan, tenemos un panel de lujo. Yo voy a hacer una breve introducción y las voy a dejar a las compañeras, quien cada una va a tener 20 minutos para su presentación, y al final vamos a tener un espacio para preguntas, reacciones, comentarios y poder intercambiar algunas ideas, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir un poquito de dónde surge esta preocupación y un poco, dialogando sobre las experiencias que hemos tenido sobre el impacto de la administración de Trump en los trabajos de las organizaciones que ofrecen servicios a mujeres sobrevivientes de violencia de género en las relaciones de pareja. Como ustedes saben, en el pasado mes de noviembre, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, se realizaron las elecciones generales, con los resultados que ya muchos movimientos feministas habían anticipado que podían ser devastadores para las mujeres. Las prioridades de trabajo y las perspectivas desde las cuales se hacen las políticas públicas y las políticas sociales han cambiado, teniendo un impacto detrimental en la vida y en las luchas de las mujeres que sobreviven las violencias en las relaciones de pareja, no solamente en Puerto Rico, en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo. También sabemos que hablar de las violencias en cualquiera de sus manifestaciones requiere que nos acerquemos al tema desde la complejidad que representa, desde miradas interdisciplinarias, para poder entonces entender. Y sobre todo también miradas que sean contextuadas a estas realidades. Así que en los próximos minutos voy a resumir algunas de esas políticas que han venido impactando la vida de las organizaciones, de las mujeres, durante los pasados 7 meses. Parece que hace una década, pero solamente hace 7. Nos quedan 3 años y mucho más de este proceso. Así que por eso entendíamos pertinente no solamente mirar la situación, sino también buscar alternativas desde dónde hacer para continuar acompañando la vida de las mujeres. Esta segunda administración de Trump, que inició en enero, ha implementado una serie de políticas que han impactado significativamente las organizaciones que proporcionan servicios a las sobrevivientes. Para comprender este alcance de los cambios implementados, es fundamental contextualizar esos cambios y el desarrollo de políticas, porque en Puerto Rico la Ley 54 se aprobó en 1989. En Estados Unidos, la ley BAWA se aprobó en el 1994, 5 años después de que se aprobara nuestra ley. ¿Qué nos permite estas leyes? ¿Qué nos dan estas leyes? ¿Por qué es importante partir de donde están estas leyes? Porque nos permiten establecer un marco integral para abordar la violencia de género en las relaciones de pareja, nombrándolas, reconociéndolas, proporcionando recursos para albergar servicios de apoyo
capacitación de profesionales y programas de prevención. Sabemos que esos recursos no necesariamente son todos los necesarios, pero el que se haya nombrado y que se le asignen es un paso importante en este proceso, que ha sido fundamental para la implementación y el reconocimiento también de un enfoque ecológico, reconociendo que la violencia tiene manifestaciones individuales y tiene factores individuales que inciden o pueden incidir, factores familiares, comunitarios, sociales, ¿verdad? O estructurales que inciden en esas manifestaciones. Las organizaciones especializadas como Casa Julia, ¿verdad? Incluso tienen una existencia incluso previa a la aprobación de estas leyes. Pero el tener este sistema legal, estas políticas sociales que ayudan o que fortalecen reconocen el problema social, lo nombran y lo nombran, fíjense que aquí es importante que miremos esto, lo nombran desde los aspectos estructurales, no responsabilizando a las víctimas, desde el reconocimiento que es un atentado contra la dignidad humana y contra los derechos humanos de las personas que lo sobreviven. O sea, que tampoco es que lo nombra desde cualquier espacio, lo nombra desde posiciones y perspectivas feministas y posiciones y perspectivas de derechos humanos. Entonces, eso hace una gran diferencia que ha sido importante para los trabajos de Casa Julia y de otras organizaciones hermanas que trabajan con esto. Pero las políticas del presidente Trump pues, han llegado y representan ciertamente un retroceso global en la lucha por los derechos humanos de las mujeres. Sus acciones han tenido impacto en el área laboral, la salud, los derechos sexuales y reproductivos, la educación, en términos económicos, migratorios y en muchas otras dimensiones de nuestra vida en colectivo. En el área laboral, por ejemplo, se han producido despidos de lideresas importantes de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, ¿verdad? Mujeres que estaban asumiendo posiciones distintas fueron despedidas solamente pues porque sí, ¿verdad? Y en ese sentido, se han eliminado también protecciones contra el discrimen en el empleo. Luchas que tardaron décadas en darse y que produjeran un resultado, se fueron de un plumazo. En términos de la salud, sabemos que Trump ha firmado varias órdenes ejecutivas dirigidas a limitar el uso de fondos federales para financiar abortos, revocó órdenes firmadas por Biden dirigidas a proteger el acceso a la salud reproductiva, eliminó fondos de investigaciones sobre la salud de las mujeres y la comunidad trans, lo que provoca una mayor vulneración y mayores riesgos y vulneración de sus derechos. También se ha desmantelado la implementación de programas relacionados con la diversidad, equidad e inclusión y se eliminó el Consejo sobre Políticas de Género que había establecido la administración de Biden para trabajar precisamente con la promoción de la equidad, iniciativas para combatir la discriminación, aumentar la seguridad económica, entre otros asuntos. En cuanto a políticas migratorias, no le tenemos poco que hablar, ¿verdad? Yo creo que ha sido una de las áreas que más impacto ha producido a nivel colectivo, pues porque se han aprobado órdenes o políticas que establecen, ¿verdad?, que hay una invasión de ilegales en los Estados Unidos como justificación para establecer políticas más de control en el área sur de los Estados Unidos, la detención obligatoria de personas migrantes, el uso de las Fuerzas Armadas para, ¿verdad?, detener y deportar a personas migrantes, independientemente de que hayan o no hayan cometido ningún delito. Y también, ¿verdad?, para acelerar, tener procesos acelerados de expulsión de las personas migrantes de los territorios estadounidenses. Se han suspendido fondos federales destinados a organizaciones que trabajan con violencia de género y se han establecido nuevas restricciones en el financiamiento. A lo mejor no ha habido de inmediato un corte en el presupuesto, pero las restricciones en la forma en que se pueden ofrecer los servicios atentan contra los servicios que se ofrecen, las personas que reciben los servicios y cómo las organizaciones pueden atender las necesidades que conocen, que identifican y que saben que están ahí para, en el caso de las mujeres. Así que esa
esas políticas que también establecen restricciones tienen un efecto más allá del efecto meramente económico. ¿Cuál es el efecto entonces de esta política? En primer lugar, y mirando un poco la parte más humana antes de ir a la organizativa, yo creo que genera mucha incertidumbre para las mujeres que sobreviven la violencia doméstica, quienes, decía ahorita en el video, ¿verdad? Muchas veces no se atreven a buscar ayuda, sienten que pueden tener represalia, así es que eso les expone a estar más tiempo en una relación de violencia. También, ¿verdad? En términos organizativos, afecta a quienes acompañamos, a las mujeres, ¿verdad? Que también somos mujeres. Así es que nos genera incertidumbre laboral, precariedad en las condiciones de empleo, entre otras cosas. Los recortes y las pausas en el financiamiento de muchas áreas han provocado también despidos de algunas organizaciones que trabajan con mujeres. Como es de esperarse, para las organizaciones también un impacto inmediato en la operación de la organización, programa que reduce personal y eso tiene un efecto. Pero también tiene un efecto en la planificación organizacional a largo plazo. No sé qué va a pasar, no sé si va a aprobar el presupuesto, no sé si voy a poder ampliar el servicio, no sé si voy a poder continuar el servicio. Así que tenemos efectos en múltiples dimensiones, a nivel de las personas que reciben el servicio, de quienes laboran en la organización acompañando a mujeres, que muchas veces somos mujeres, y en la organización como una estructura, porque no puede establecer un plan de trabajo inmediato, pero tampoco proyectar a largo plazo. Como es de esperarse, las organizaciones y las mujeres no nos hemos quedado, ¿verdad? Cruzadas de brazos, al contrario, hemos estado resistiendo, luchando, llamando la atención desde distintos espacios, porque no hemos permanecido pasivos ante estos cambios. Sin embargo, esa lucha también tiene un costo económico, tiene un costo político, tiene un costo intelectual y un costo emocional para quienes constantemente tienen que estar mirando qué dijo hoy el presidente, por dónde es que va hoy, qué tenemos que accionar hoy, y los planes de trabajo también se ven afectados, porque estoy constantemente con lo que eso genera, ver un desgaste en términos intelectuales y emocionales. En el caso de Puerto Rico, nuestra situación colonial también provoca que estas políticas de Trump tengan un impacto directo en nosotros. Pero tenemos un agravante, y es que, a diferencia de otras jurisdicciones en los Estados Unidos, donde los gobernadores y gobernadoras han decidido cuestionar algunas de estas políticas, en este caso, en Puerto Rico, la administración de Jennifer González, por el contrario, lo que ha hecho es facilitar, allanarse. Lo que ha hecho es implementar estas políticas que atentan contra la dignidad y los derechos humanos de las personas que habitamos en este archipiélago, porque de alguna forma nos toca este proceso. Así es que, lejos de cuestionar, más bien lo que ha hecho es hacerse cómplice de esas violaciones, patrocinar esas violaciones. Las poblaciones más vulnerables, entonces, incluyendo las mujeres de bajos ingresos, las mujeres que sobreviven a la violencia y aquellas que enfrentan múltiples opresiones, porque tenemos que mirar ahí que se intersecan nuestras condiciones de vida, la raza, la clase, la violencia, las distintas manifestaciones de la opresión, se intersecan y esto exacerba las desigualdades existentes. Así es que en ese cuadro decimos y preguntamos, esas políticas adoptadas por Trump y por Jennifer ciertamente pueden considerarse como violencia estructural. No solamente la reducción, sino que se puede considerar como una violencia estructural en la medida en que tiene un efecto de dañar a las personas al evitar que puedan satisfacer sus necesidades básicas, alimentos, vivienda, transportación, servicios médicos, educación. Y todas esas áreas han estado afectadas por las políticas implementadas por, que, si no se cuestionan, tienen un efecto en las personas. Cuando el Estado se hace cómplice,
no solamente está haciendo violencia en las relaciones de pareja, violencia en la comunidad, también estamos hablando de violencia del Estado, de violencia estructural, porque le impide tener acceso a esos servicios esenciales. Otra manifestación se refleja, ¿verdad?, cuando se intenta silenciar a las instituciones. Y aquí tenemos ejemplos de eso, ¿verdad? Le quitamos fondos al municipio de Aguadilla porque se declaró como un santuario para las personas migrantes. O sea que si obro en contra de lo que dice la política o levanto mi voz en contra de lo que dice la política, el Estado asume represalias y eso es una forma de violencia estructural. Así que ahí tenemos también esa manifestación. Entre otras, ¿verdad?, que podríamos seguir mencionando. Así que, ¿qué tenemos aquí? Que estos primeros meses de la administración Trump han demostrado que las decisiones de política pública pueden tener efectos inmediatos y profundos, de inmediatos y a largo plazo sobre las personas que sobreviven la violencia de género, sobre todos y todas nosotras, sobre sus hijas e hijas, así como para las organizaciones que prestan servicio. En los primeros 7 meses de la administración de Trump y González, se ha puesto en peligro una red de seguridad social para las mujeres sobrevivientes que costó años, más de 40 años construir, décadas de abogacía y trabajo persistente de distintos sectores de nuestra población. Las políticas de esta segunda era de Trump representan no solo un desafío operacional para las organizaciones, sino un retroceso incluso en la forma en que nos acercamos al problema, porque parte, ¿verdad?, del aspecto individualista. Es tu responsabilidad, es la responsabilidad del Estado, no del gobierno federal, del Estado, resolver eso, y si no lo resuelve, pues el gobierno federal no interviene. Y en ese sentido, deja, ¿verdad?, fuera esa visión estructural, esa visión social, esa visión en distintos niveles que por décadas también los movimientos feministas han venido planteando, que la violencia es estructural, que la violencia tiene múltiples manifestaciones. Estas políticas de Trump dejan fuera todas esas manifestaciones. La prohibición de enmarcar la violencia doméstica en términos de la justicia social, y ustedes saben que parte de lo que se ha establecido es que las propuestas que hablen de justicia social, de violencia de género, no van a ser aprobadas, no van a ser consideradas. Entonces tiene un efecto en el lenguaje, en la forma en que pretenden que nombremos la violencia, en la forma en que al nombrarla pretenden invisibilizar las raíces estructurales, poniendo nuevamente la responsabilidad, hasta antes de la aprobación de la ley 89, de la ley 54 en el 89 y en el 94, poniendo esa responsabilidad exclusivamente en las mujeres y en las organizaciones que prestan servicios, que muchas veces son no gubernamentales. Entonces eso es un retroceso también en la forma en que nos acercamos, nombramos y trabajamos con el problema. En este contexto, entonces, debemos mirar que es crucial en este periodo tan desafiante documentar y continuar abogando por la reestructuración de servicios adecuados y el desarrollo de estrategias innovadoras. Para eso, ¿verdad?, vamos a tener entonces a nuestro panel, que nos va a ayudar luego de haber visto como así como a 5.000 pies de altura y bien rapidito cuál es la situación. Este panel maravilloso nos va a ayudar a mirar qué pasa a nivel económico con esto, cuáles son las cosas que tenemos y cómo podemos mirar otras formas de hacer, mirar otras formas de sostenernos, mirar otras formas de continuar con el trabajo, ¿verdad? Así que es importante reconocer que aunque también los desafíos actuales son serios, son significativos, yo creo que son también parte de lo que nos hace sentirnos abrumadas, que son de muchos lados, económicos, políticos, laborales, ¿verdad?, culturales, en todas las áreas hay amenazas, hay riesgos, pero la realidad es que parte de esos desafíos nos llevan a mirar esa infraestructura de servicios especializados que ha estado ahí por mucho tiempo, que ha estado antes que incluso de la intervención del Estado y que eventualmente vamos a seguir estando, pero tenemos que girarnos, tenemos que reflexionar hacia dónde es que queremos ir para que esta vorágine de políticas
reduccionistas no terminen robándonos la alegría y las ganas de continuar trabajando por lo que amamos. Así es que la capacidad de adaptación, innovación y resistencia de las organizaciones junto al compromiso de profesionales que trabajan en ellas seguirá siendo fundamental para proteger los avances logrados, continuar, ¿verdad?, la lucha por las áreas donde hemos tenido algunos retrocesos, y estoy segura que nuestras compañeras nos van a ayudar a continuar reflexionando sobre el asunto. Así es que sin más, dejo con ustedes a la compañera Alba Brugueras, que entonces nos va a hablar sobre la parte económica. Te voy a pedir riquísimo. Okay. Buenos días, saludos. Qué difícil después de esa primera parte. Y la doctora Vázquez va a estar pendiente del tiempo, así que espero poder cumplir. Bueno, primero, pues, muchas gracias por la invitación a la organización. Muchas gracias a invitarme a este panel. Me siento honrada, pero también un poco con muchas expectativas, ¿verdad? Muchas distintas emociones en este momento. Gracias a los demás panelistas, mi admiración y por supuesto mi reconocimiento, y reconozco también que las violencias que hemos estado viviendo en el país, llegamos con esa preocupación, no solamente en Puerto Rico, ¿verdad? Esa violencia y esa inseguridad que hemos experimentado, que hemos sentido, que hemos adolido, aunque no estemos de primera mano, pero lo sentimos de igual manera, y los acompañamos también a distancia, y también a nivel global, ¿verdad? Que ha ocasionado una crisis humanitaria. Los actos de violencia desproporcionadamente afectan a las mujeres y a las niñas. Y ahí es que está, ¿verdad? Esa inestabilidad geopolítica, geoeconómica, inestabilidad de vivienda, de exclusión social y cultural, pues estamos experimentando en 900 las mujeres, las niñas, las primeras, ¿verdad? Y los grupos y otros grupos vulnerables quienes sufren las consecuencias directas e indirectas en esos actos de violencia. Solamente sus derechos, su seguridad, el acceso a los servicios esenciales y a la dignidad también de cada una, cada vez se ven más amenazadas. Bueno, mi ponencia de hoy está enfocada en una perspectiva económica, sostenibilidad feminista, poco sus señales mixtas y llamadas a cambios también económicos para su avance. Así que comenzamos. Primero quería empezar con un ¿sabías qué? El Censo Económico en Puerto Rico, publicado por la Oficina Federal del Censo, publicó en diciembre del 2024, dice que en Puerto Rico 10.1% de los negocios en Puerto Rico, sus mujeres, son dueñas de las mujeres, es decir, se han identificado como female owned, como le llama el censo, y de estas, 30.9% de estos negocios están enfocados en asistencia social y servicios de salud, así que creo que eso tal vez no es de sorpresa, pero vemos también un 9% en alimentos. Aproximadamente 8.8% de estos negocios en Puerto Rico se han identificado como que son codueñas las mujeres, un número inferior a las que son mujeres, lamenten. Y los hombres dueños de negocios pues están muy por encima sobre esto, un poco para que veamos esos retos que tenemos en el país. La agenda rápida que quiero seguir con ustedes hoy, y voy a comenzar hablando de alcanzar la sostenibilidad en Puerto Rico. Es clave para nuestros desarrollos y es un reto que se intercepta no solamente la brecha salarial, la participación laboral de las mujeres, el acceso al financiamiento, las políticas públicas en el país, pero también los sesgos en los datos en la toma de decisiones. Hoy voy a dar un repaso breve sobre algunos datos relacionados a los contextos económicos, dónde estamos y hacia dónde movernos.
La economía, desde una perspectiva de sostenibilidad feminista, incluye dentro de nuestro análisis la contabilización de la economía del cuidado, esa economía que no remunerada, que no se cuenta dentro de la economía tradicional, podemos decir, y que hace posible esa economía tradicional. También la distribución equitativa del poder, los recursos, atención a la crisis climática con justicia de género y, por supuesto, el tema del financiamiento o los presupuestos con perspectiva de género, desde su diseño, pero hasta su ejecución y monitoreo y evaluación de esos presupuestos en el país. En el contexto económico actual, quería conversar un poco sobre la brecha salarial y vemos entonces cómo en el 2023, en este estudio de la compañía Avexus, comisionado por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, reportó que la diferencia entre hombres y mujeres empezó a aumentar comparado con el 2019. 83 centavos menos en promedio ganan las mujeres en Puerto Rico. Un 17.3% comparado con el 2019, que ganaban 87 centavos de cada dólar que generaba un hombre. También en términos absolutos vemos entonces cómo, según los datos del Departamento de Recursos Humanos, pues el salario promedio de las mujeres es de $19,455, una diferencia de más de $4,000 con comparación con los hombres para ese año. En términos de escolaridad, voy a ponerlos todos, disculpen. Vemos entonces cómo en promedio las mujeres ganan 20% menos que los hombres. Las mujeres superan a los hombres en niveles educativos en el país. De igual manera, las mujeres constituyen el 60% de la matrícula a nivel universitario y obtienen el 63% de los grados universitarios en el país, y que estamos mucho más preparadas que muchos de los hombres. Con diploma de escuela superior, la mediana de ingresos en Puerto Rico para una mujer se diferencia con una de hombres con ese mismo grado escolar, diploma de escuela superior, de 3.993, y a medida que va aumentando su escolaridad, el nivel de escolaridad, pues esa diferencia alcanza los 13.917 en Puerto Rico, y esto está validado también con estudios previos de la doctora Segarra y el doctor Caraballo Cueto hace unos cuantos años. Quería conversar un poco sobre la participación laboral y un poco la evolución de hace aproximadamente 20 años, donde pude identificar los datos. De hecho, resalto un poco de que para hacer esta presentación y como vemos, para hablar de este tema, también tenemos que hacer una triangulación, ¿verdad? Una búsqueda y una integración de distintas fuentes de información, así que van a ver distintas fuentes sobre esto. Bueno, en el 2005 la participación laboral de las mujeres estaba aproximadamente en 37.9%. Hay que reconocer que hemos tenido una serie de eventos, muchos de ellos dramáticos en el país, algunos internos, otros externos, que hemos recibido distintos impactos en la economía y sobre todo en la economía del hogar, y en el mercado laboral no es exenta de esto. Y vemos que en el 2025 apenas una diferencia leve, unos puntos porcentuales, al 2005 de 38.1% en el mercado laboral como participación laboral de las mujeres. Así que podemos ver, ¿verdad?, esos altos y bajas durante estos 20 años, pero algunos avances se han logrado, pero no han sido suficientes como para decir que hemos visto una mejoría significativa. También quería resaltar el mercado laboral y el empleo en Puerto Rico. A datos del junio del 2025, podemos ver que el 52% de los empleos actualmente en Puerto Rico a tiempo parcial los ostentan las mujeres, 52%. 42% de los empleos a tiempo completo también son ostentados por mujeres, inferior a los hombres significativamente, así que las mujeres tienen más empleo a tiempo parcial que los hombres, y los hombres tienen más empleo a tiempo completo que las mujeres en Puerto Rico. En el caso de los cuentapropistas en Puerto Rico, pues tenemos que entonces el 27%, ¿verdad? 27.9% de cuentapropistas en Puerto Rico son mujeres, y también vemos que dentro de las personas que están empleadas en este momento, el 64.97%, disculpen, de las mujeres empleadas las personas empleadas tienen bachillerato o más, y estas son mujeres. El 60% de las mujeres en edad de trabajo y que se encuentra fuera de la fuerza laboral son mujeres, y de este 60%, vemos que el 49% aproximadamente están en empleos domésticos en el país. Ya vamos viendo cómo se va montando ese contexto.
Voy a hablar un poco de las complejidades, ¿no? Un poco para darnos entonces también a abonar el texto. Primero, que la tasa de participación laboral en Puerto Rico está muy por debajo de la de los hombres, que está cerca del 53%. De hecho, históricamente en Puerto Rico la tasa de participación laboral siempre ha sido baja, comparada con otras jurisdicciones de Estados Unidos. Esta es la metodología que se sigue del Bureau of Labor Statistics en Puerto Rico. De estas, pues vemos que continúa muy por debajo y vimos ahorita que estaba en 38 aproximadamente por ciento, que en 20 años, 37, 38, apenas había aumentado. También vemos que 4 de cada 10 mujeres en el mercado laboral que están en edad para trabajar, pues están en el mercado laboral, así que vemos también como ese 60 otro por ciento, 6 de cada 10, pues está fuera del mercado laboral en Puerto Rico ahora mismo. La tendencia indica también una mejoría y hemos visto ciertas mejorías en estos aspectos. Sin embargo, pues esto se está cerrando muy lento, y hemos visto esos 20 años como han sido. El Departamento de Trabajo y Recursos Humanos reconoce que persiste una brecha entre las hombres y las mujeres en el mercado laboral, donde entonces se generan dificultades para que estas alcancen empleo bien remunerado. Y ahí está la bien remunerado y sobre todo que sean dignos. De igual manera, también se conoce que no atiende las necesidades reales de la población, todo este segmento del mercado laboral. No hay licencias de maternidad y paternidad adecuadas en empleo, cuidado de menores, compatibilidad entre horario escolar y el horario de trabajo. Yo creo que eso es importante también, que hay que resaltar, porque obviamente se han hecho maravillas y de tripas corazones. Y también, pues, como consecuencia de todo esto, pues vemos que suelen incorporarse un poco más tarde en el mercado laboral o lo interrumpen en ocasiones, en varias ocasiones, debo decir, su vida laboral se ve interrumpida por distintos escenarios. Solamente cuido de menores, también cuido de adultos mayores. Otros aspectos estructurales que hemos observado, y esta es una encuesta de 12.000 personas en una muestra, más de 12.000 personas que hizo la Procuraduría de las Mujeres en Puerto Rico, junto con el Departamento de de Trabajo y Recursos Humanos, pues vemos que el 47% de las mujeres indicaron que en su lugar de empleo no poseen un espacio de lactancia, siendo esta parte de una ley que se aprobó en el 2017, específicamente la reforma laboral. Cerca de 1 de cada 4 mujeres ha sufrido discriminación laboral por género. También vemos que 34% indicó haber sido víctima de acoso laboral en su trabajo laboral y un 20% hostigamiento sexual. También 73% de las mujeres trabajadoras indicaron que experimentan o han experimentado una doble jornada. 86% de las mujeres encuestadas considera que la crisis climática le afectó o le sigue afectando su calidad de vida. Y además, la reforma laboral, la Ley 4 del 2017, vemos también que redujo beneficios laborales, impactando desproporcionadamente a las trabajadoras, a las mujeres más vulnerables y sobre todo a aquellas a tiempo parcial. Ahora, algunos puntos críticos ante el contexto de incertidumbre, pues vemos este giro político con efectos adversos transversales, un cambio político en aspectos más conservadores en términos políticos y con una desigualdad que sigue ampliándose. Vemos entonces cómo esto ha afectado entonces en cierre de programas sociales, recortes en Medicaid, programas de SNAP, lo cual el gobierno intenta entrar, y también las clínicas de planificación del plan Parenthood. Y hemos visto noticias recientes de la crisis que se ha creado en algunas clínicas en Estados Unidos con estas políticas aprobadas. Como mencionaron ahorita, la eliminación de lo que es el DAY, el deterioro de las capacidades públicas, todo para la equidad y acceso culturalmente competente. Yo creo que eso es un aspecto muy importante, el tema de esa competencia, de esa competencia sobre manejar la equidad, pero también los aspectos culturales. Y esto también ha generado cambios proporcionados en las políticas laborales y de equidad, como un retroceso, como mencionaban, de protección contra el acoso, también transparencia salarial y sobre todo una menor participación laboral de las mujeres.
Entonces, lo de salud y de derechos reproductivos, estamos en la era post-Roe, así que hay restricciones y cierres de clínicas, como mencioné, costos de salud han ido aumentando, sobre todo en términos de acceso a fármacos, con efectos grandes en la economía y que tienen repercusiones de largo plazo. Y en términos de la economía del hogar, la economía del país, pues vemos entonces aranceles, aumento en precios, erosión del poder adquisitivo de las personas, estamos en 79 centavos aproximadamente de cada dólar. Fragilidad en el mercado laboral, despidos, deportaciones, no tenemos que dar un proceso de deportaciones, presión sobre los precios, la cadena de suministro, desplazamiento de gas del país hacia la defensa o hacer cumplir la realidad de la realidad dejó entonces a los hogares monoparentales femeninos en ciertas desventajas, sobre todo desproporcionadamente las ayudas, porque las ayudas no las consideraban sus particularidades, ¿no? Y a otros grupos de igual manera en su proceso de planificación. También muchas se quedan fuera del análisis porque tenemos datos que no están desagregados, y hablo de datos públicos, gobierno, y sin perspectiva interseccional. También estos tienden a invisibilizar, como se mencionaba ahorita, las comunidades enteras en la formación de política pública en términos laborales, económicas y sociales, y estos suelen ser considerados como un grupo monolítico. Y entonces ahí vemos que al no verse ese tipo de características específicas o particulares o esa interseccionalidad, pues entonces no podemos ver dónde realmente están las brechas económicas. Y algunas llamadas a la acción ya para cerrar. Definitivamente cumplir con la ley 16 en el sector privado, creo que esa no ha sido efectiva en el sector privado. Financiamiento, economía del cuidado, orientación de políticas de empleo por el lado de la demanda, y procurar una nueva reforma laboral sensible al género y al mercado laboral que debe de estar haciendo, añado la reforma contributiva, debe de atenderse también de manera desde la perspectiva de género, y desarrollar una agenda legislativa económica que considere definitivamente el género. Y algunas reflexiones finales: Puerto Rico no puede alcanzar un desarrollo sostenible pleno mientras más de la mitad de su población sigue enfrentando obstáculos desproporcionados y atados al género. Exigir la incorporación del género en todos los niveles resulta indispensable en estos momentos. Más que nunca, diría. La equidad económica es una cuestión de justicia social, equidad y sostenibilidad. La eliminación del sesgo en las políticas permite redirigir la inversión a donde más se necesita. Y es aquí donde comenzamos el camino entonces a la sostenibilidad feminista y a una agenda de país. Muchas gracias.
Gracias. Ahora, a usted que pasa por allá también para que pueda hacer su presentación. Para cambiar. Bien, buenos días. Como aquí yo me puedo. Vamos a ver. Bien, pues primero que todo quiero agradecer la invitación a este espacio para dialogar sobre un tema urgente como es, si me pongo esto va a ser mejor, como es, ¿verdad? La sostenibilidad de las organizaciones feministas en Puerto Rico. Además, reconocer el trabajo de todas las mujeres y de todas las personas que por más de 46 años han coordinado, administrado y apoyado la Casa Protegida Julia de Burgos, pues ha sido un ejemplo vivo de resistencia y construcción. El panorama que enfrentamos hoy es desafiante: reducción de fondos, individualismo y ausencia de una educación de perspectiva de género. Son parte, ¿verdad?, de estos retos que hemos estado mirando. Todos estos factores han limitado la capacidad de muchas organizaciones para dar continuidad a sus programas y servicios. Pero hoy, ¿verdad?, no queremos quedarnos solo en el diagnóstico, sino explorar alternativas sostenibles desde el cooperativismo y la economía social y solidaria, así como alianzas estratégicas que garanticen la sustentabilidad de nuestras organizaciones a largo plazo. Aunque es difícil, ¿verdad?, mencionar y nombrar y enumerar los retos, más difícil también se nos hacen a nosotras, ¿verdad?, buscar posibles soluciones. Así que fue un trabajo bastante arduo y que tuve que, ¿verdad?, que hacer, y espero que, ¿verdad?, las propuestas que traiga, pues, podamos discutirlas eventualmente con mayor profundidad. Mi reflexión la presentaré en tres ejes. El primero, pues, repasar el contexto que es el trenzado entre patriarcado, capitalismo y violencia contra las mujeres, porque me parece importante que si hablamos de economía social y solidaria, debemos tener presente de que nuestro sistema socioeconómico ya está de entrada, ¿verdad?, en contra de nosotras. Luego, pues, las respuestas que desde el cooperativismo y la economía social y solidaria se articulan ante este escenario, y finalmente, pues, las propuestas para seguir construyendo caminos concretos hacia la sostenibilidad de nuestras organizaciones feministas. Patriarcado, capitalismo y violencia contra las mujeres. El feminismo y los estudios de género han aportado investigaciones que revelan diversos modos de constitución de la subjetividad femenina a partir de la ubicación social de las mujeres en la cultura patriarcal. Se entiende por patriarcado como el dominio del padre, los padres o los ancianos, que sirven como vínculos para la idea de poder masculino, con un énfasis particular en las formas o las funciones de las relaciones de dominio según el género. A partir de la centralidad del poder masculino, se constituyó socialmente relaciones estructurales de desigualdad y polarización entre los géneros. La filósofa alemana Abendroth, especialista en estudios matriarcales modernos, sostiene que las sociedades fueron matriarcales antes que ser patriarcales. Estas sociedades se caracterizaban por ser pacíficas y sin jerarquías sociales. Además, en ella no existía definitivamente el concepto de propiedad privada. Eran autosuficientes, basadas en una economía de la dádiva. Y esto para mí es importante porque es lo que vamos a tratar de rescatar con la economía social y solidaria. Este tipo de economía prioriza los vínculos sociales, de modo que las relaciones humanas eran más importantes que los objetos intercambiados. En cambio, el patriarcado se caracteriza por instaurar estructuras estratificadas y explotadoras. La socióloga alemana también, María Mies, indica que el origen fue
Ay, perdón. Ay, ahora, gracias. Indica, ¿verdad?, que el origen fue a partir del año 1000, cuando la Iglesia Católica legitimó sus valores centrales, autorizando así la tortura a mujeres acusadas de brujerías. Afirmó que este hecho instauró la desigualdad, el dominio y la violencia contra las mujeres. Aún así, Rothman afirma que entre el año 1000 al 1250 aún existía espacio de las mujeres, lo que se le conocía en ese momento de los espacios de las mujeres, que se definen como aquellos que se identifican como realidades sociales favorables para que las mujeres pudieran ejercer sin impedimento o actuando siendo ellas mismas. Entre 1250 al 1400 estos espacios fueron reduciéndose significativamente, pero la supresión activa de las mujeres, la cancelación de sus espacios, la misoginia y la exclusión fueron creciendo entre el 1400 y el 1500. O sea que nosotros tenemos 1950 años, ¿verdad? Con una estructura social de represión. A esto se añade que en el siglo XV se caracterizó por la superioridad de la especie humana con relaciones a otros seres, incluyendo la naturaleza, y en el siglo XVI se consolidó el triunfo tanto, ¿verdad?, el individualismo, tanto en lo social como en lo económico. Según Wallenstein, a lo largo del siglo XVI, el sistema mundo moderno vio luz como economía mundo capitalista. Las ideas de una ciencia económica autónoma provocaron la separación de los valores con respecto a la economía y sentó la base de la búsqueda racionalizada e ilimitada de la riqueza, instaurándose así el capitalismo. La conquista de las Américas estableció entonces una sólida política de dominio colonial, ampliando el afán de lucro a través de la explotación, el genocidio y el epistemicidio. De esta forma, patriarcado, capitalismo y violencia quedaron trenzados en nuestra cultura, cuyo efecto no solo provocaron malestares específicos, sino que también configuran subjetividades ante los procesos de polarización entre hombres y mujeres y entre lo masculino y lo femenino, generando violencias físicas, emocionales y económicas contra las mujeres. Esta triada, lo que quería mencionar es que todas esas estadísticas que nos acaba de presentar la compañera tienen raíz, ¿no?, en esto, no se puede desvincular, ¿no? Esta triada la vemos en políticas resistentes, como también la profesora Vázquez mencionó, en recortes de programas de prevención de la mujer, ataques a la salud reproductiva, entre otras. Segundo eje, ¿verdad?, la respuesta del cooperativismo y la economía solidaria a este panorama. El cooperativismo moderno se concibe como una respuesta a los problemas sociales derivados del capitalismo. Se originó en Inglaterra en 1844 con la creación de la Sociedad Equitativa de Rochdale, quienes que para hacer frente, ¿verdad?, a ese nuevo orden social establecieron parámetros de organización del trabajo y del consumo por medio del esfuerzo propio y la ayuda mutua. Desde sus orígenes incluyó la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. La idea de construir una sociedad donde los elementos, la idea era, ¿verdad?, o fue construir una sociedad donde los elementos de la economía, la producción, distribución y consumo se realizaran desde la cooperación, la responsabilidad social, el apoyo propio y el apoyo mutuo. De esta forma se sentaban las bases para una sociedad igualitaria mediante la organización democrática de la producción y la disolución de la propiedad privada a una colectiva. Los principios del asociativismo, la autogestión, la solidaridad y la resignificación del trabajo se convirtieron en los conceptos fundamentales que orientan tanto la práctica como la teoría del cooperativismo como mecanismo para restaurar los lazos sociales lacerados por el pensamiento del liberalismo económico. Así que aquí yo veo ya una clave para nuestras organizaciones feministas de sostenibilidad, esa relación entre autogestión, solidaridad, asociacionismo y trabajo. El asociacionismo es un acto del principio de solidaridad convertido en un proyecto político. El comportamiento no interesado, es decir, material lucrativo
de explotación o aprovechamiento es lo que le da confianza a las asociaciones. Las características más importantes del asociativismo como proyecto político y social es la discontinuidad precisamente con la narrativa liberal sobre la búsqueda del interés propio y el lucro máximo como objetivo principal del quehacer humano. La autogestión se caracteriza por la naturaleza democrática de tomar decisiones en forma de organización. Esta forma de organización, de organizar la acción colectiva, puede ser multidimensional, es decir, desde lo político, desde lo social y desde lo económico. También es una estrategia para cambiar las estructuras sociales atrayendo la participación ciudadana. Por otro lado, la solidaridad, es un principio de democratización de la sociedad. Fíjense que tenemos que ir ya también definiendo con mayor fuerza el concepto de solidaridad, ¿no? Para que no se quede como un concepto lindo, ¿verdad? Como quien está en contra del Día de las Madres, ¿no? O sea, ya tenemos que darle un sentido político y social, ¿no? Porque es parte, ¿verdad?, de democratizar la sociedad y las organizaciones a través de acciones colectivas. Al igual que la autogestión y el asociativismo, formula una discontinuidad con la narrativa liberal, pues esta última reduce los vínculos sociales a simples intercambios de bienes, dejando fuera el desarrollo pleno de las capacidades humanas. Además, remite a la responsabilidad en asumir las consecuencias de los actos, ya sean individuales o colectivos. ¿Bien? Esto es importante, ¿verdad? Porque pensábamos en las políticas de Trump, pero también pensábamos en la Junta de Control Fiscal, que ya la tenemos desde hace tiempo, en la cual nunca jamás pudimos identificar quiénes fueron los responsables, ¿no? Finalmente, el trabajo, en esta lógica del cooperativismo, es resignificado, no, ¿verdad?, sobre todo porque no se concibe como únicamente una fuente de riqueza, sino como una forma de descubrir y experimentar la condición humana y, ¿verdad?, es parte, ¿verdad?, de restablecer los lazos sociales que el sistema capitalista ha lacerado. Así que también habría un poco que resignificar el concepto de trabajo. De este modo, el cooperativismo como sistema socioeconómico promueve que los elementos de la economía, y aquí añado lo que la economía solidaria suma, desde la extracción, la producción, distribución, consumo y descarte, se realicen con honestidad, transparencia, igualdad, equidad, responsabilidad y preocupación por los demás. Esto se logra a través de las cooperativas, que son guiadas por unos principios que guían los elementos empresariales. Y esos elementos empresariales son la fuerza de trabajo, financiamiento, la gestión, los medios materiales y la tecnología. En Puerto Rico se pueden organizar cooperativas tanto de trabajo asociado, de consumo, de vivienda, de usuarios, mixtas que pueden reunir algunas de las anteriores, comerciales, de energía, de ahorro y crédito y juveniles. Así que no solamente existen cooperativas de ahorro y crédito, tenemos una diversidad de cooperativas, de fórmulas para crear cooperativas. Las cooperativas y las mutuales y las asociaciones son parte de lo que se llama la economía social. Esta hace referencia a organizaciones económicas que surgieron en el siglo XIX. Entre sus primeras premisas se encuentra la primacía de la persona y del objeto social sobre el capital, la práctica de la democracia directa, la defensa y la aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad, y la distribución de la riqueza a la consecución de objetos a favor del desarrollo sostenible y de la humanidad. Esto es lo que guía, ¿verdad?, lo que es la economía social. Sin embargo, la economía solidaria aparece más en América Latina a partir de 1980, precisamente con el inicio de las prácticas neoliberales en Chile. ¿Bien? 5 minutos. Bien, así que se supone intento de repensar las relaciones económicas desde unos parámetros diferentes, es decir,
no desde los países centrales, sino también de los países de la periferia, sobre todo basándose en aquellas prácticas de pueblos originarios como el intercambio, el trueque, etc. Así que vamos entonces a, esta sería, en Puerto Rico todavía no tenemos una economía marco de, una ley marco de economía social y solidaria, pero dentro del Instituto Cooperativismo hemos pensado que esta podría ser una de las formas, y que tenemos las organizaciones de la economía social y solidaria que entran en el mercado y no mercado, y están dentro del mercado con fines de lucro y sin fines de lucro, y fuera del mercado tenemos otra gama, ¿verdad?, de posibilidades de organización. Así que a partir de estas posibles organizaciones que podemos crear, pues entonces proponemos, ¿verdad?, la creación de cooperativas de trabajo asociado, mixtas o de vivienda, que puedan ayudar a ser, puede ser como subsidiarias de las organizaciones feministas para que puedan aportar esos ingresos que necesitamos. Sobre todo también pienso que cooperativas de vivienda con enfoque comunitario y feminista son semillas, ¿verdad?, para seguir creciendo en organización y, ¿verdad?, y lucha contra ese trenzado. Por otro lado, pues alianzas que podemos hacer con el sector cooperativista, sobre todo a lo mejor con las cooperativas de ahorro y crédito, que tienen un poquito más de dinerito. Un ejemplo de ello fue en el 2021, el proyecto Matria hizo un acuerdo colaborativo con la cooperativa de Jesús Obrero. Tenemos ya ejemplos aquí en Puerto Rico. Incorporarnos y crear redes, ¿verdad?, de colaboración, tener una red de economía feminista aquí en Puerto Rico, que ya nuestra compañera va a hablar un poco más de ello. Podemos integrarnos en la red internacional del Fondo de Mujeres de Prospera, que también va a estar hablando de ella, Red Latinoamericana de Mujeres desde la Economía Social y Solidaria, Banco Mundial de las Mujeres, e incluso es importante que nuestras organizaciones feministas se inserten en la red de economía social y solidaria de Puerto Rico. Bien, no hay, bueno, hay estudios que dicen no puede haber economía social y solidaria si no es liderada por el feminismo. Y finalmente, un fondo solidario administrado por varias organizaciones, bancos de tiempo, que esto me parece que podríamos mirar un poco más al detalle para ir reduciendo la necesidad de costos operativos, mercados o ferias solidarias y plataformas digitales compartidas para la divulgación y conexión y visibilización de nuestras organizaciones. Sé que ahí ven muchas cositas que después podemos dialogar con calma, pero espero que hayamos creado. Pero hablamos. Gracias. Todo suyo el espacio. Hola, hola, buenos días. Antes que nada, gracias de nuevo por invitarme a ser parte de este panel. Me siento bien humilde y agradecida por estar en un panel con dos mujeres extraordinarias. Definitivamente me acerco con mucha humildad. Mi nombre es Verónica Colón Rosario, yo soy la directora ejecutiva de la Fundación de Mujeres en Puerto Rico. Quienes no conocen a la Fundación de Mujeres, les voy a hacer un poquito la historia de cómo surgió este fondo. Después del huracán María, como muchas organizaciones nuevas, recientes en Puerto Rico, se formó esta organización con mujeres en la diáspora que querían ayudar a Puerto Rico después del huracán porque sabían que después de desastres climáticos, quienes más están en la calle sirviendo a sus comunidades y quienes menos reciben fondos son las mujeres. Así que vinieron con esa intención de invertir directamente en este trabajo porque son quienes realmente estaban atendiendo a las comunidades. Claro, uno con mucho respeto se acercaron a muchas lideresas en Puerto Rico y tuvieron esa conversación. Aquí tenemos una de nuestras lideresas fundadoras, Marta Elsa, y se tuvieron conversaciones con varias lideresas y organizaciones en Puerto Rico antes de decidir
que un fondo de mujeres es lo que se necesitaba, ¿verdad? Porque no queremos replicar lo que se está haciendo y querían traer algo que realmente sirviera. Y así aquí hace falta mucho fondos filantrópicos para organizaciones que sirven, abogan y trabajan por las mujeres, niñas y comunidad género expansiva en Puerto Rico. ¿Qué es un fondo de mujeres? Los fondos de mujeres vienen en los años 70. Estos grupos de mujeres estaban hablando de todos estos problemas de justicia reproductiva, de violencia de género, del tema de raza y género, y se estaban dando cuenta que los fondos filantrópicos no estaban llegando a los servicios y los colectivos de mujeres que proveían este tipo de servicios a sus comunidades. Literalmente 5 o 6 mujeres se juntaban, ponían $100, $200 y empezaron los primeros fondos de mujeres, que en Estados Unidos los primeros fueron como New York Women's Foundation, Miss Foundation, que algunas de ellas pues ya dan fondos en Puerto Rico, y esos fondos fueron creciendo, pero son fondos que se enfocan exclusivamente en ayudar a organizaciones que les proveen servicios a las mujeres y las niñas. ¿Y cuál es el reto principal de esto? Y es lo que quería traer un poco, comenzando con el reto de crear sostenibilidad con cómo está la filantropía hoy en día. A pesar de que yo esto es un disclosure, a pesar de que yo estoy en la filantropía, a pesar de que este es mi trabajo, yo critico muchísimo la filantropía, así que espero que estén listas para eso. Ya mis amigos, compañeros, colegas y conocidos de los grupos filantrópicos saben, y yo se los digo de frente, cuáles son nuestras diferencias, y yo creo que les gusta también, porque están aprendiendo. El problema de la filantropía en Puerto Rico, bueno, a nivel global, y esto es un dato que nosotras sacamos mucho, menos del 2% del dinero filantrópico va a organizaciones de mujeres. Eso, billones de dólares, y el porcentaje, nosotras estamos entre las últimas organizaciones que reciben fondos filantrópicos. Si tú piensas luego del nivel global, a nivel Puerto Rico no cualifica para muchos fondos en Estados Unidos por la situación colonial. Estamos fuera del área geográfica de las fundaciones grandes, y para obtener fondos de esas organizaciones, de esas fundaciones, las organizaciones tienen que moverse, hacer un montón de vías y castillas para poder obtener fondos de esas organizaciones. Encima de eso, Puerto Rico no cualifica para fondos internacionales. Hay bien pocas formas en que se pueden obtener fondos internacionales. Han habido ejemplos en Puerto Rico, pero generalmente las organizaciones acá no cualifican para fondos internacionales. Prospera Network es un conglomerado de fondos de mujeres, pero que se enfocan en fundaciones que le sirven al Global South, al sur global. Nosotras intentamos entrar a Prospera y la contestación fue que no cualificábamos porque ellos nos consideran Fundación del Norte. Para que vean que la recolonización también viene de espacios feministas. Y obviamente yo le escribí una carta muy diplomática y muy amorosa, y ellas la recibieron con mucho amor y algunas con mucha vergüenza. Y en una última conferencia que fui, siempre que me encontraba con alguien me decían, ay, pues tú eres integrante de Prospera Network. Bueno, pues no, y ahora tengo una red de colaboradores que estamos teniendo estas conversaciones, porque yo pienso que sí debemos estar en estas redes internacionales, porque entonces habrá espacio de tener la conversación de que Puerto Rico sí cualifica para esas cosas, que lo que tienen que hacer es get it together. Como que si quieres yo te ayudo. Pero también hay otra red de fondos internacional que se llama Women's Funding Network. Esta es más enfocada en Estados Unidos, pero tiene algunas fundaciones como de algunos países africanos y en Asia. Yo estoy en la junta, estamos muy activas en esa colectiva, y lo que hacen ellas es que juntan todos los fondos de mujeres para aprender una de las otras y conocer qué estás haciendo tú, cómo te voy a ayudar, cómo te voy a ayudar. Y eso es solidaridad. No todo el tiempo funciona, porque los egos se meten en el medio.
pero hay que intentarlo. Entonces, esos son los fondos de mujeres. Ahora, la filantropía feminista es una forma bien distinta de hacer filantropía, es una filantropía más horizontal. Es una filantropía donde la organización a quienes nosotras servimos y le damos fondos es de colegas, no de que como te estoy dando dinero, yo quiero que tú hagas esto, y luego me tomo una foto contigo dándote el cheque porque pues es asistencialismo. Pues esa filantropía no somos nosotras. Nosotras estamos tratando de transformar la conversación que se está dando en Puerto Rico sobre fondos filantrópicos. Esto es un proceso que va a ser un poquito largo. La filantropía en Puerto Rico ha sido tradicionalmente conservadora, pero ha estado evolucionando bastante y se ha estado abriendo. Y cuando digo conservadora es porque las organizaciones que se declaran feministas o que le proveen servicios a mujeres típicamente no reciben dinero de estas fundaciones por juntas conservadoras. Y esto ellos mismos lo admiten, o sea que no estoy diciendo nada, así que, y si no, pues, si no me ven mañana. Pues nosotras estamos integradas en esos grupos precisamente para tener estos diálogos sobre lo que es invertir con perspectiva de género y también invertir con una filantropía de confianza. Invertir con perspectiva de género es un poquito más difícil de explicarles a estas personas cuando no lo han hecho por mucho tiempo, pero es bien importante porque la data dice que cuando tú inviertes pensando en cómo le beneficia a la mujer el trabajo que tú estás haciendo en educación, arte, economía, los resultados son más grandes. Y esto, quien lo dijo una vez bien famosamente, o pienso yo que famosamente, porque pues, quiero que me dé fondo, Melinda Gates, una vez dijo que ella decidió no ponerle una perspectiva de género al Bill and Melinda Gates Foundation y eventualmente se separó de muchas formas de esa fundación porque ella vio que cuando ella invertía en temas de salud con una perspectiva de género, los resultados eran mayores. Creo que era con su trabajo de malaria o algo así. Y la filantropía de confianza es la filantropía que confía en la coparte, que confía en la organización a quien le está dando fondo. Y esto significa que yo te voy a dar un dinero, yo no te voy a preguntar, ni te voy a decir, ni te voy a dictar para que tú lo vas a usar. Porque lamentablemente eso es lo que ha estado deteniendo y manteniendo a las organizaciones como están, porque el talento está, la disposición está, el amor por el trabajo está, pero los fondos están, pero las están restringiendo, no las están liberando. Y cuando no las están liberando, no pueden construir su sustentabilidad. Entonces, nuestros fondos son operacionales. Todavía tenemos mucho que aprender y mucho que mejorar ahí, pero operacional significa que yo te doy dinero y tú lo usas para pagar salarios, luz, agua, para crecer, para invertir en tu crecimiento. ¿Quieres pagarle a una persona que te ayuda a buscar fondos? Pues dale, eso es lo que vamos a hacer. Y de confianza es como que, mira, no me funciona. Yo confío que consumiendo bien tú y yo no puedo decir cuál es la mejor forma que tú vas a servirle a la comunidad de donde tú vienes. Porque ese es uno de los errores más grandes de la filantropía, decir que yo tengo todas las soluciones porque yo tengo todo este entendimiento de tu comunidad cuando yo no he vivido en tus zapatos. Así que nosotras vamos con ese modelo con las organizaciones y recientemente nosotras hicimos un estudio que va a salir pronto, quizás domingo, quizás lunes, sobre, no me gusta usar la palabra impacto, pero el alcance que tienen las organizaciones feministas y que le proveen servicios a mujeres en Puerto Rico. Y no sorprendentemente, uno de los datos más interesantes era que por cada dólar que se invertía a estas organizaciones, el retorno era de 3 a 4 dólares. O sea que el servicio social es más grande del dinero que se gasta. Y entonces yo me puse a pensar sobre esto y estuve teniendo varias conversaciones con colegas en Estados Unidos y estábamos tratando de pensar el por qué. Y es porque cuando tú provees, me puse a pensar que cuando tú provees un servicio de gobierno, es un servicio bien burocrático, bien estandarizado para comunidades en general.
cuando tú estás proveyendo un servicio desde la comunidad, tú estás dentro de la comunidad y tú entiendes exactamente cómo solucionar las cosas sin invertir $50,000 en publicidad en el Molo San Juan. O sea, que las organizaciones saben exactamente lo que la gente necesita. Y entonces por eso es que por cada dólar que se invierte, se triplica, lo cuatriplican. Y entonces, para mí esto es un dato fascinante porque en la narrativa actual se cuestiona mucho el trabajo de las organizaciones. Ah, no, es que el gobierno las mantiene. No, que dependen. Y eso, o sea, primero que este trabajo merece ser remunerado. Merece ser remunerado. Segundo, que no podemos construir feminismo, no podemos construir equidad a las espaldas de mujeres cansadas y con una paga bajita. También ese trabajo se merece paga, se merece descanso y se merece un aplauso. Y las directoras de los albergues trabajan 7 días a la semana. Y yo escucho historias de que reciben llamadas a las 3 de la mañana y así se levantan y acompañan a la persona. O sea, esto es trabajo heroico. Que cuando yo escucho la crítica del conservadurismo, de que qué hacen, por qué, y las fiscalizan, yo digo contra, o sea, están haciendo lo que tú no estás haciendo. Y lo están haciendo mejor 3 y 4 veces. Así que en todo este tema de la falta de fondos, yo quería como que dejar de mensaje final. Nosotras como organizaciones que proveemos servicios, bueno, yo no proveo servicios, yo le proveo servicios a las organizaciones. Históricamente hemos tenido un problema bien grande de acceso a fondos. Por eso se juntaron las mujeres, hicieron sus propios fondos. O sea, se nos olvida que el poder colectivo de nosotras es tan y tan y tan grande que las fuerzas trabajando en contra están empujando más duro. Por eso estamos viendo lo que estamos viendo, porque funciona. Porque cuando nosotras nos juntamos y nosotras trabajamos juntas, sacando los egos, sacando la política, sacando la competencia, realmente vamos a lograr, o sea, salir de esto de alguna forma u otra. Y también en Puerto Rico tenemos que pensar, todas podemos ser filántropas, todas las personas en Puerto Rico pueden participar en la filantropía. No tienen que donarle a la fundación, no, donarle directamente a las organizaciones. Una donación mensual de $5 por varios años le va a, o sea, y juntas 100 personas, es un cambio grande en el presupuesto de una organización que necesita fondos operacionales, porque cada vez que hay una crisis, y en Puerto Rico hay muchas, tienen que sacar de esos fondos operacionales para poder funcionar, y eso es lo que las detiene. Y en Puerto Rico los huracanes no van a dejar de pasar. Así que mi mensaje es ese. Yo no tengo diapositivas porque yo dije, pues voy a cerrar con el corazón, que era lo último que quería decir. Yo creo que, y esta es una versión más romántica de lo que dije anteriormente, el trabajo que hacen las organizaciones de base, y por eso me encanta mucho lo que hago, porque yo me siento que yo soy la que, yo te busco dinero, no te preocupes. ¿Cuánto necesitas? 2 millones, ok. Dame unos años. Es como que, como había dicho, los servicios no gubernamentales sí se tienen que dar, ¿verdad? Es un servicio que tiene que proveer el Estado, si lo provee. Pero el servicio de las organizaciones es un servicio que viene del amor y del corazón. Y a nosotras se nos ha olvidado ya trabajar con amor porque nos han quitado eso. Y el sistema está hecho para hacernos olvidar de que esto realmente es un trabajo de amor. Y por eso es importante, y por eso es importante defenderlo, porque se nos olvidó y ahora estamos recibiendo todo este counterlatch por el trabajo que se está haciendo. Así que yo voy a seguir con el corazón de frente, como Chapulín Colorado, no sé si han visto eso todavía. Voy a seguir con el corazón de frente porque de verdad que si pierdo esa esperanza, ellos van a ganar. Y no es mi intención. Así que estoy más que dispuesta a hablar sobre filantropía, fondos de mujeres, economías solidarias,
también soy parte de la junta vamos a abrir el primer fondo de mujeres de Haití, y los fondos de mujeres se están moviendo y están creciendo, y yo creo que en un futuro en Puerto Rico también nosotros podemos ser un modelo de equidad. Así que, gracias. Bello, como dicen los jóvenes y las jóvenes en estos días, bello. Agradecida al panel ¿verdad? Por compartir sus conocimientos, por hacer fácil mi tarea de moderar, porque estuvieron todas en el tiempo, y por el mensaje que nos traen. Yo creo que por un lado, si bien tenemos muchas políticas que están incidiendo, también tenemos una historia de lucha y resistencia que nos demuestra que podemos trabajarlo, ¿verdad? Alba mencionaba la brecha salarial, la doble jornada, la necesidad de desagregar los datos estadísticos por género como una forma de visibilizar las situaciones particulares de las mujeres, pero hemos venido resistiendo, hemos venido reclamando eso desde hace mucho tiempo. Así que eso nos da la esperanza de que, aunque tenemos políticas sociales, políticas económicas que ciertamente atentan, ¿verdad?, contra el trabajo que hemos venido haciendo y que nos pueden llevar a pensar que no hay esperanza, que estamos retrocediendo. La realidad es que también tenemos historias de lucha, historias de resistencia que nos llevan a continuar en el camino. Grisel nos trajo ideas maravillosas, cooperativas de vivienda, ¿verdad? La red feminista de economía solidaria. Miré a Ale de what, ¿qué está pasando aquí, verdad? Cosas innovadoras que podemos también intentar para tener otros acercamientos desde otras lógicas que no sean las capitalistas, las patriarcales, las individualistas, así que nos traen, ¿verdad?, esperanza. Verónica, que habla desde su corazón y cómo, ¿verdad?, la importancia también del amor. Pues mire, las mujeres hacemos las cosas desde el amor y resistimos desde el amor. Pero también me hizo pensar, Verónica, en mis abuelas y en mi mamá, ¿verdad? Porque cuando ella hablaba de ponemos $5 y 5 la otra y 5 la otra y resolvemos, yo recuerdo que mis abuelas y mi mamá hacían lo que ellas decían, la sociedad. Y la sociedad no era otra cosa que en el trabajo todas las quincenas dábamos 50 pesitos y les tocaba una vez al año el pote completo, y eso resolvía la situación de la escuela o el carro que se dañó o los juguetes de Navidad. Y entonces, miren cómo orgánicamente las mujeres tenemos la capacidad de buscar alternativas donde el sistema no las niega. Entonces, Verónica me hizo pensar en esas opciones que orgánicamente nuestras madres y nuestras abuelas veían. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que hay esperanza, que el panorama puede parecer muy difícil, que no podemos bajar la guardia, pero que la resistencia también rinde sus frutos. Y yo creo que estar aquí un sábado es parte de ese proceso de resistencia que tenemos. Así que esas es como las ideas que me provocaron las compañeras con sus expresiones, y quiero entonces abrirlo a comentarios, reacciones, preguntas para las compañeras. Yo quería ver si Cristel nos puede dar algunos ejemplos de cooperativas organizadas por mujeres para ver cómo ha pasado en la realidad. Sí, de hecho, por ahí es que iba mi presentación inicialmente en términos de cómo las organizaciones feministas podían ayudar a crear cooperativas con la población, ¿verdad?, que está atendiendo. Pero sí hay, por ejemplo, en Estados Unidos hay una cooperativa de mujeres negras, ¿verdad?, de ahorro y crédito. Hay cooperativas también creadas por mujeres en México que se dedican al ecoturismo desde precisamente el cuidado del ambiente, ¿verdad? Y desde esa perspectiva también, ¿verdad?, del amor, que es el cuidado que nos caracteriza, ¿no? Que es la otredad al patriarcado y al capitalismo, ¿no?
En México pues tenemos cooperativas de mujeres indígenas que llevan, ¿verdad? Un hotel y hacen ecoturismo para la conservación del ambiente, ¿no? Y de también promover la cultura indígena en México. Tenemos cooperativas también en Brasil y en Colombia que han sido propuestas, ¿verdad? Fundadas por mujeres para resistir la gentrificación, ¿verdad? Que también eso es parte del problema que tenemos, ¿no? En la cartografía que estoy levantando, ¿verdad? Y el perfil sociodemográfico, hasta ahora han sido como unas 75 o 80 organizaciones que han llenado el cuestionario y de esa el 90% la lideran mujeres. Y es muy interesante porque son mujeres que tienen mayormente estudios universitarios, ¿no? A diferencia de América Latina, quizás eso es una diferencia entre la economía solidaria en Puerto Rico con otros países, ¿no? Que no que la dirigen, o sea, que no son dirigidas por las mujeres, sino en la escolaridad. Así que tenemos ahí ya en Puerto Rico, ¿verdad? Un recurso que somos nosotras mismas, que estamos llevando la economía social y solidaria, estamos, ¿verdad? Promoviendo la economía social y solidaria, y también parte de los emprendimientos de la economía social y solidaria en Puerto Rico, que la mayoría somos mujeres las que lo estamos dirigiendo, también están dirigidas a la educación y al cuidado. No sé si con eso se me... Lo que yo quería ver la posibilidad, ¿verdad? Y aquí en Puerto Rico hubo un grupo de mujeres trabajadoras de la montaña que organizó. Sí, ha habido de costureras, esas eran las de las montañas. Y bueno, sí, esa es uno de los ejemplos, ¿verdad?, de Puerto Rico con relación a el trabajo de las mujeres. Claro, las cooperativas de trabajo asociados se han estado desarrollando en las últimas décadas porque no se entendía bien. Antes las cooperativas se clasificaban por servicio, por el sector económico donde se insertaban, no por la función de cada persona en la cooperativa. Así que, por ejemplo, ¿qué es lo que cooperamos en una cooperativa de trabajo asociado? Pues el trabajo. ¿Qué es lo que cooperamos en una cooperativa de ahorro y crédito? El dinero para satisfacer unas necesidades financieras. En las cooperativas de trabajo, pues el trabajo, ¿verdad? Que se resignifica, ¿verdad? Para poder no romper con esa relación obrero-patronal y formular un espacio distinto. Así que todo el tiempo, lo lindo de esto es que todo el tiempo las cooperativas pueden armar su propia fórmula. Después que esté entrelazada autogestión, solidaridad, resignificación del trabajo y asociativismo, ahí hay la libertad para ir mirando cómo se va a distribuir esos excedentes de la cooperativa. Así que a veces me llegan preguntas, dice de crisis de unidad de cooperativa, tal, digo, hay que armarte el muñeco a ti nada más porque cada caso es tan particular, pero es posible. Lo que sí necesitamos somos personas luchadoras como nosotras que hagamos un cambio en las leyes de las cooperativas en Puerto Rico, porque volvemos, estamos, ¿verdad?, en contra del neoliberalismo, así que siempre las leyes van a estar desfavoreciendo a este tipo ¿verdad?, de organización, pero seguimos ahí también nosotras en resistencia. Otra pregunta, comentario. Ok. Sí, buenos días a todas y a las panelistas por su ponencia tan importante e interesante. Yo no voy a hacer una pregunta.
Yo voy a ser breve, ¿verdad? Pero yo vivo en una cooperativa de vivienda y aquí en Puerto Rico las cooperativas de vivienda se distorsionaron, ¿verdad? Y se han distorsionado aún más con la gentrificación, porque aparte de querer llenar apartamentos para tener entrada, y traigo el ejemplo de mi cooperativa, construyeron apartamentos vacíos que no generaban fondos, con la desgobernanza que se dio porque lo que querían era desmantelar. Y aquí se dio este caso de las cooperativas. Hemos tenido que luchar porque los grupos hay grupos con poder adquisitivo dentro de las cooperativas que quieren desmantelarlas. Y ha sido una lucha tan fuerte y entonces drenan con esto de la gentrificación se llenaron esos espacios, había que arreglar apartamentos que estaban completamente deteriorados y ahora tenemos la situación de gente que ha entrado que no tiene pertinencia con la comunidad y ahora se hace todavía más cuesta arriba sostener un método de vivienda digna, asequible, que es social, y entonces es cómo trabajar dentro de la cooperativa con ese deseo de seguir construyendo un cooperativismo. Sí, es un buen ejemplo porque en Puerto Rico en los años 70 existían sobre 80 cooperativas de vivienda. Las cooperativas de vivienda es un punto clave dentro del capitalismo. ¿Por qué? Porque tú estás socializando la tierra, ¿verdad? Y la tierra es la forma de especulación, ¿verdad? De todo el mercado de bienes raíces, versus que las cooperativas de trabajo asociado pues, van en el mercado laboral, ¿verdad? Pero las cooperativas de vivienda hubo 80 cooperativas de vivienda en Puerto Rico y ahora actualmente quedan como una 10, 8, entre 8 a 10, ¿no? Lo mismo porque hubo un cambio en la ley, ¿verdad? Eran las cooperativas mancomunadas, ahora la ley tiene otra posibilidad de cooperativas de titulares, ahora mismo la Comisión de Desarrollo Cooperativo tiene una mala interpretación de la ley, o sea, y las cooperativas de vivienda para mí es el primer frente al capitalismo porque volvemos a conservar el terreno, la tierra. Y ciertamente ha habido una falta de educación. Una falta de educación inclusive dentro del propio movimiento cooperativo. Pero volvemos, ¿verdad? Los retos también los tenemos los cooperativistas y eso porque tenemos que seguir fomentando la vivienda cooperativa, fomentándola. Gracias por la pregunta, gracias a las compañeras. Podemos continuar dialogando, ¿verdad? Pero vamos a hacer un receso ahora para transicionar a la asamblea de Casa Julia y continuamos el diálogo con el cafecito en la mano y hacemos el receso.